ciencias sociales. El término ciencias sociales es una denominación genérica para aquellas disciplinas o campos del saber que reclaman para sí mismas la condición de ciencias, que analizan y tratan distintos aspectos de los grupos sociales y de los seres humanos en sociedad, y se ocupan tanto de sus manifestaciones materiales como de las inmateriales. Otras denominaciones confluyentes o diferenciadas, según la intención de quien las utiliza, son las de ciencias humanas, humanidades o letras, términos que se diferencian por distintas consideraciones epistemológicas y metodológicas. También se utilizan distintas combinaciones de esos términos, como la de ciencias humanas y sociales. Las ciencias sociales estudian el origen del comportamiento individual y colectivo, buscando descubrir las leyes sociales que las determinan y que se expresan en el conjunto de las instituciones y sociedades humanas. En la clasificación de las ciencias, se las distingue de las ciencias naturales y de las ciencias formales. Tratan el comportamiento y las actividades de los humanos, generalmente no estudiados en las ciencias naturales. Caracterización de las ciencias sociales. Las ciencias sociales presentan problemas metodológicos propios que no aparecen en las ciencias naturales. Dentro de las ciencias naturales, existe poca discusión sobre qué constituye una ciencia natural y qué no. Sin embargo, en ciencias sociales, históricamente ha existido mayor discusión sobre qué constituye genuinamente una ciencia social y qué no. De hecho, algunos estudios o disciplinas sociales, si bien involucran razonamientos y discusión racional, no se consideran propiamente ciencias sociales. Ciencia social frente a estudios sociales. Para ser concretos, una ciencia se define a grandes rasgos por la metodología científica que utiliza, que son dos: la inductiva y la deductiva. El método inductivo mixto es la metodología empleada por las ciencias sociales y naturales, y el método deductivo puro es propio de las matemáticas. En relación con este criterio, solo la filosofía y la teología forman parte del listado de las humanidades. Por el contrario, un estudio puede basarse en razonamientos y observación, aunque no se ajuste estrictamente al método científico, y aún así puede ser de interés. Muchas de las disciplinas científicas sociales han tenido discusiones epistemológicas respecto a qué es una ciencia. En sus inicios, se tomó como modelo de una ciencia a la física y a las demás ciencias naturales experimentales. Sin embargo, con el tiempo se ha identificado la particularidad del objeto de estudio, que es la sociedad, la cual no se encuadra dentro de los métodos y supuestos que estudian las ciencias naturales. En particular, los sistemas sociales generalmente no permiten la realización de ciertos experimentos en condiciones controladas de laboratorio, y en otros casos, los efectos predichos son de tipo cualitativo, y resulta difícil establecer límites cuantitativos para dichas predicciones. Una distinción teórica en profundidad se halla en el artículo de Wikipedia Teoría de las Ciencias Humanas, y también en otros enfoques epistemológicos del Diccionario Crítico de las Ciencias Sociales. Entre la ciencia y la filosofía. Las ciencias sociales buscan, desde sus inicios, llegar a una etapa verdaderamente científica, logrando cierta independencia respecto del método prevaleciente en la filosofía. En esta coexisten posturas opuestas respecto de algún aspecto de la realidad, mientras que en las ciencias exactas, ello no es posible. De ahí que las ramas humanistas de la ciencia deberían tratar de imitar, al menos en este aspecto, a las ciencias exactas. William James expresaba, a finales del siglo XIX, una serie de meros hechos, pequeños diálogos y altercados sobre opiniones, parcas clasificaciones y generalizaciones en un plano meramente descriptivo. Pero ni una sola ley como la que nos proporciona la física, ni una sola proposición de la cual pueda deducirse casualmente consecuencia alguna. Esto no es ciencia, es solamente un proyecto de ciencia.
Recordemos que toda ciencia debe establecer descripciones objetivas basadas en aspectos observables, y por tanto verificables, de la realidad. Las leyes que la han de constituir consistirán en vínculos causales existentes entre las variables intervinientes en la descripción. Además, el conocimiento deberá estar organizado en una forma axiomática, en forma similar a la ética establecida por Baruch de Spinoza. Tal tipo de organización no garantiza la veracidad de una descripción, sino que constituirá un requisito necesario para que las ciencias sociales adquieran el carácter científico que tanto se busca. Mario Bunge escribió: de los investigadores científicos se espera que se guíen por el método científico, que se reduce a la siguiente sucesión de pasos: conocimiento previo, problema, candidato a la solución, hipótesis, diseño experimental o técnica, prueba, evaluación del candidato, revisión final de uno u otro candidato a la solución, examinando el procedimiento, el conocimiento previo e incluso el problema. La verificación de las proposiciones consiste en someterlas a prueba para comprobar su coherencia y su verdad, la que a menudo resulta ser solo aproximada. Esa prueba puede ser conceptual, empírica o ambas cosas. Ningún elemento, excepto las convenciones y las fórmulas matemáticas, se considera exento de las pruebas empíricas. Tampoco hay ciencia alguna sin estas, o ninguna en que estén ausentes la búsqueda y la utilización de pautas. Según lo estimo, la descripción sumaria antes mencionada es válida para todas las ciencias, independientemente de las diferencias de objetos, técnicas especiales o grados de progreso. Se ajusta a las ciencias sociales como la sociología, lo mismo que a las ciencias biosociales como la psicología o a la antropología, y a las naturales como la biología. Si una disciplina no emplea el método científico o si no busca o utiliza regularidades, es protocientífica, no científica o pseudocientífica. Interdisciplinariedad. En la actualidad existen críticas a la creciente especialización y escasa intercomunicación entre las ciencias sociales. Esto iría en menoscabo de un análisis global de la sociedad. Ver Wallerstein 1996. En la Enciclopedia de Sociología, Borgata y Montgomery 2000, estudia este tema. La sociología está poco relacionada con la psicología social, con la historia social, con la geografía humana, con la política, pero debería estarlo más. Si está más relacionada con la antropología cultural, con la ecología humana, con la demografía, con el urbanismo, con la estadística y con la filosofía. Dichas relaciones no son en su totalidad, sino en partes o sectores de cada disciplina. La sociología es la asignatura más abierta a otras aportaciones del resto de las ciencias sociales y esto lo deducen de las recopilaciones de índices de citaciones en artículos y libros. El proceso es que en las zonas fronterizas se van creando híbridos y esto es lo que les da coherencia a las necesarias interdependencias o prestaciones. La escasa intercomunicación entre disciplinas aún es más manifiesta entre científicos sociales de los diferentes países, que citan solamente a los de su entorno cultural, o su propio país, y principalmente a los clásicos, cuando de hecho los grupos latinoamericano, europeo y japonés, supera en bibliografía al grupo inglés-americano. La transdisciplinariedad es la apuesta que emerge de esta insuficiencia de las disciplinas, y lo interdisciplinar. Lista de ciencias sociales. En general, existe un acuerdo no tan razonable sobre qué disciplinas deben ser consideradas parte de las ciencias sociales, y también de las ciencias naturales, aunque la división tradicional entre ambas es dudosa en el caso de algunas. Por ejemplo,
Si bien la lingüística había sido considerada casi universalmente una ciencia social, el enfoque moderno iniciado con la gramática generativa de Noam Chomsky sugiere que la lingüística no trata tanto de la interacción social, sino que debe ser vista como una parte de la psicología o la biología evolutiva, ya que en el funcionamiento de las lenguas y en su evolución temporal la conciencia de los hablantes o sus representaciones psicológicas no parecen desempeñar ningún papel. Por eso mismo, algunos autores han llegado a considerar que las lenguas son un objeto natural que se genera espontáneamente y no por la intención deliberada de los seres humanos. En términos generales, las ciencias sociales se pueden agrupar de la siguiente manera. A. Ciencias relacionadas con la interacción social. 1. Antropología. 2. Historia. 3. Derecho. 4. Economía. 5. Etnografía. 6. Etnología. 7. Sociología. 8. Politología. B. Ciencias sociales relacionadas con el sistema cognitivo humano. 1. Lingüística. 2. Psicología. 3. Educación. C. Ciencias relacionadas con la evolución de las sociedades. 1. Arqueología. 2. Demografía. 3. Historia. 4. Ecología humana. Disciplinas conectadas con las ciencias sociales. Existe un conjunto de disciplinas, a veces llamadas impropiamente ciencias sociales aplicadas, que hacen un uso colateral de desarrollos de las ciencias sociales propiamente dichas para tratar de ordenar o mejorar procesos organizativos o enseñanza. 1. Administración de empresas o administración. 2. Bibliotecología. 3. Contabilidad. 4. Comunicación social. 5. Comunicología. 6. Mercadotecnia. 7. Pedagogía. 8. Trabajo social. La relación de estas disciplinas con las ciencias sociales es similar a la que existe entre la ingeniería y las ciencias naturales. Si bien la ingeniería hace uso de métodos objetivos y puede servirse de experimentación guiada por el método científico, su objetivo primordial no es adquirir nuevos conocimientos o investigar problemas científicos, sino encontrar la mejor manera de aprovechar principios y conocimientos científicos para resolver problemas prácticos. Lista de humanidades. Existen otras disciplinas, que son ubicadas a veces como parte de las humanidades, pero cuyo estatus de ciencia es más controvertido. Este grupo está formado por 1. Antropología filosófica. 2. Ciencias de la comunicación. 3. Ciencias de la educación. 4. Ciencia política. 5. Didáctica. 6. Derecho. 7. Filosofía. 8. Periodismo. 9. Relaciones internacionales. 10. Relaciones públicas. 11. Semiología. 12. Sociología jurídica. 13. Teología. 14. Traductología. 15. Urbanismo. Véase también. 1. Filosofía de las ciencias sociales. 2. Ciencias humanas. 3. Humanidades.